En Halloween, mi nuera dijo que las brujas estaban sueltas y me miró riendo. Pero cuando mi hijo llegó, todo cambió. Nunca pensé que esas palabras saldrían de mi boca. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogándome. Esa noche del 31 de octubre, mi propia casa en Guadalajara parecía un escenario montado para mi humillación. Las luces naranjas parpadeaban como ojos burlones en cada rincón. Los candelabros de plata que heredé de mi madre brillaban sobre la mesa del comedor, y las risas llenaban el aire con ese sonido hueco de quienes fingen cariño, cuando en realidad están midiendo cuánto pueden sacar de ti. Me llamo María del Carmen Herrera, aunque toda mi vida me han dicho Mari. Tengo 68 años y desde hace 3 décadas vivo en esta casa de piedra blanca con patio central, en el corazón de Guadalajara. Mi difunto esposo, Julián, trabajó toda su vida como ingeniero y logró acumular una fortuna considerable: propiedades, inversiones en el mercado de acciones, cuentas bancarias que generaban dividendos suficientes para mantener a toda la familia, sin que nadie se preocupara jamás por el dinero. Pero esa noche de Halloween, mientras me ajustaba el suéter gris de lana que uso para dormir, el mismo que había elegido sin ganas porque no tenía ánimo para disfraces, no imaginé que mi propia casa se convertiría en el teatro de mi destrucción. Adriana, mi nuera, apareció en la puerta como una aparición. Llevaba un vestido negro de encaje que se pegaba a su figura, un sombrero puntiagudo adornado con lentejuelas plateadas, y los labios pintados de un rojo tan intenso que parecía sangre fresca. Su disfraz, la bruja más poderosa de la noche, según anunció con esa voz chillona que siempre me ha puesto los nervios de punta. Cuando entró a mi sala, levantó su copa de vino tinto como si fuera un cáliz sagrado y gritó con teatralidad: «¡Tengan cuidado, que las brujas ya salieron a volar esta noche!». Todos rieron. Mis nietos, confundidos pero contagiados por la alegría fingida de los adultos, también aplaudieron. Mi hija menor, Lucía, sonrió incómoda desde el sofá donde sostenía a su bebé. Los invitados, vecinos, algunos familiares lejanos, levantaron sus copas en un brindis que yo no entendía. Entonces Adriana giró hacia mí. Sus ojos brillaron con esa malicia que había aprendido a reconocer pero que siempre fingía no ver. Me miró de arriba a abajo, desde mi cabello gris recogido en una coleta sencilla hasta mis zapatos cómodos de enfermera, y soltó la frase que me partió el alma. Aunque bueno, parece que una de ellas ya aterrizó aquí, ¿no? El silencio duró apenas un segundo antes de que estallaran las carcajadas. Risas fuertes, histéricas, como si hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. Mis nietos se rieron sin entender, porque los niños repiten lo que ven aplaudir a los adultos. Lucía se mordió el labio y bajó la mirada. Los vecinos intercambiaron miradas cómplices, como diciendo: «Por fin alguien se atrevió a decirlo». Y yo me quedé ahí, de pie en mi propia sala, sintiéndome como un mueble viejo al que todos miran con desprecio pero que nadie se atreve a tirar porque todavía es útil. Sentí como algo se me quebraba por dentro. No fue mi corazón. Eso habría sido demasiado limpio, demasiado rápido. Fue algo más profundo, más crudo, como el sonido de madera vieja astillándose bajo demasiado peso. Como si todas las humillaciones que había tragado durante años finalmente hubieran encontrado su punto de quiebre. Mi hijo Andrés todavía no había llegado. Trabajaba en la Ciudad de México, manejando inversiones millonarias para una empresa internacional, y siempre llegaba tarde a nuestras reuniones familiares. «Los negocios no esperan», solía decir. Y yo, como siempre, esperaba. Nadie me defendió. Ni uno solo de los presentes tuvo el valor de decir: «Oye, no está bien hablarle así a Mari». Ni siquiera mi propia hija, que se limitó a murmurar entre dientes: «Ay, mamá, no te lo tomes tan en serio. Es solo una broma». Una broma, claro. Una broma que sangra, que humilla, que te hace sentir invisible en tu propia casa. Mientras todos seguían riendo y brindando, yo me dirigía a la cocina. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba llorar sin que nadie me viera. Pero hasta ahí me siguió Adriana,
con su copa de champán en la mano y ese perfume francés caro que me revolvía el estómago. ¿Le molesta que haga chistes, señora María?, me preguntó con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. No, hija. Solo me parece que el respeto no debería ser algo que se disfraza una vez al año. Le respondí, intentando mantener la compostura. Ay, por favor, no sea tan sensible. Debería relajarse más. A su edad, el humor es lo único que la salva de volverse una vieja amargada. ¿No? Lo dijo mirándome directo a los ojos, con la crueldad calculada de quien sabe exactamente dónde clavar el cuchillo para que duela más. Sentí náuseas, pero también algo nuevo, una chispa de rabia que hacía años no experimentaba. Y además, continuó, dando un sorbo a su champán, si quiere que la respeten, empiece por no meterse tanto en la vida de su hijo. Andrés necesita libertad. No necesita una bruja encima controlando cada peso que gasta. Ahí estaba. La palabra maldita otra vez. Bruja. Pero esta vez no como broma, sino como diagnóstico. Como si mi amor de madre, mi preocupación legítima, mi derecho a opinar sobre el dinero que yo misma había ayudado a generar, fueran síntomas de una enfermedad que debía curarse con silencio y sumisión. Tragué saliva y no respondí, porque sabía que si abría la boca, lloraría, y si lloraba frente a ella, habría ganado definitivamente. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó vacía, me senté en el patio central donde Julián y yo solíamos tomar café cada mañana. La fuente de cantera seguía sonando igual que siempre, pero yo ya no era la misma mujer que se había levantado esa mañana. Por primera vez en mis 68 años, entendí lo que significaba estar completamente sola rodeada de familia. La herida de esa noche de Halloween no cicatrizó. Durante los días siguientes, cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esas risas resonando en mis oídos como campanas de funeral. Pero lo que más me dolía no era la humillación pública, sino la revelación de algo que había estado negándome a ver durante meses. Mi familia me veía como un obstáculo caro, no como la matriarca que había sacrificado toda su vida por ellos. Desde que Andrés se casó con Adriana hace 2 años, mi casa había dejado de ser mía. Ella llegaba cada martes y viernes con su llave propia, que mi hijo le había dado sin consultarme, y reorganizaba mis espacios como si fuera la dueña. Cambió las cortinas de lino blanco que yo había elegido con tanto cuidado por unas de color beige, que, según ella, eran más modernas. Movió los muebles de la sala, incluyendo el sillón favorito de Julián, donde él solía leer el periódico cada mañana durante 30 años. No se preocupe, suegrita, me había dicho con esa sonrisa condescendiente que ya conocía bien. Su estilo es muy de antes. Yo le voy a dar un toque contemporáneo a esta casa. Toque contemporáneo. Así le llamó a borrar mi vida. Pero los cambios físicos no fueron nada comparado con las transformaciones en las relaciones familiares. Antes, mis hijos me llamaban al menos 3 veces por semana. Andrés me contaba sobre sus inversiones. Me pedía consejos sobre manejar su portafolio de acciones. Lucía venía los domingos con sus niños para que les preparara pozole rojo. Esa receta que aprendí de mi madre, y que había sido un ritual sagrado en nuestra familia durante décadas. Ahora, las llamadas se habían reducido a conversaciones frías y distantes. Andrés apenas me telefoneaba una vez cada 15 días, siempre con prisa, siempre con el ruido de fondo de su oficina en la Ciudad de México donde manejaba carteras de inversión millonarias para clientes internacionales. «Estoy muy ocupado, mamá», era su frase favorita. El mercado de criptomonedas no duerme, ya sabes. Lucía también había cambiado. Donde antes había risas espontáneas y confidencias de madre a hija, ahora solo encontraba respuestas monosilábicas y una tensión palpable cada vez que mencionaba algo sobre Adriana. «Mamá, no exageres», me decía cuando yo intentaba expresar mi malestar. «Adriana dice que te estás volviendo muy negativa últimamente». Adriana dice. Esas 2 palabras se habían convertido en el evangelio que regía las opiniones de mis hijos sobre mí, como si una mujer que había conocido a mi familia apenas 2 años tuviera más autoridad sobre mi carácter que yo misma después de 68 años de vida. El primer golpe económico llegó disfrazado de oportunidad familiar. Una tarde de noviembre, Adriana apareció en mi casa con una carpeta de cuero negro bajo el brazo
Y esa actitud de ejecutiva que adoptaba cuando quería algo importante. Necesitamos hablar sobre el futuro, señora María, me dijo, sentándose en mi sofá como si fuera su oficina personal. Andrés y yo hemos estado analizando algunas oportunidades de inversión muy prometedoras. Había algo en su tono que me puso alerta. La conocía lo suficiente para saber que cuando hablaba de nosotros y el futuro, generalmente significaba que había encontrado una nueva forma de acceder a mi patrimonio. ¿Qué tipo de oportunidades?, pregunté, tratando de sonar casual. Una franquicia de cafeterías gourmet en Polanco. Ya sabes, el distrito financiero más exclusivo de la Ciudad de México. Es una zona donde el metro cuadrado vale millones de pesos, donde los ejecutivos que manejan fondos de inversión multimillonarios toman su café diario. Abrió la carpeta y extendió sobre mi mesa de centro una serie de documentos impresos en papel grueso, con gráficas coloridas y proyecciones financieras que parecían muy profesionales. Mira estos números, suegrita. La inversión inicial es de solo 4 millones de pesos, pero las proyecciones indican que recuperaremos el capital en 18 meses. Después de eso, serían ganancias puras. Estamos hablando de un rendimiento anual del 30%. 4 millones de pesos. Lo dijo con la misma naturalidad con la que se pide una taza de azúcar. Para ella, mi dinero era solo una cifra abstracta en una cuenta bancaria, no el resultado de décadas de trabajo y ahorro. ¿Andrés ya revisó estos números?, pregunté. Por supuesto. Él fue quien encontró la oportunidad. Ya sabes cómo es con los negocios. Siempre está analizando tendencias del mercado, estudiando dónde invertir para multiplicar el capital. Había algo que no me cuadraba. Si Andrés realmente había encontrado una oportunidad tan buena, ¿por qué no me había hablado directamente? ¿Por qué enviaba a su esposa a negociar conmigo? Me gustaría hablar con él antes de tomar cualquier decisión, le dije. La sonrisa de Adriana se tensó ligeramente, pero mantuvo su compostura. Claro, pero está en una conferencia internacional sobre bitcoins y criptomonedas esta semana. No va a estar disponible hasta el próximo lunes. Y esta oportunidad tiene fecha límite para el viernes. Siempre había una urgencia. Siempre había una fecha límite. Siempre había una razón por la cual no podía tomarme el tiempo necesario para reflexionar o consultar con alguien más. Además, continuó, ¿no confía en su propio hijo? Andrés lleva años manejando inversiones millonarias. Su experiencia en el mercado de acciones y activos digitales es reconocida internacionalmente. Ahí estaba el anzuelo emocional, mi amor de madre convertido en arma de manipulación. Como si dudar de esa inversión específica significara dudar del talento y la capacidad de mi hijo. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa vacía, observando cada rincón donde había construido una vida, cada fotografía que contaba la historia de mi familia. En la pared del pasillo colgaba la foto de la graduación de Andrés como ingeniero industrial, sonriendo junto a Julián y a mí. En sus ojos brillaba la gratitud hacia los padres que habían trabajado incansablemente para pagarle la mejor educación privada. Al lado estaba la foto de su boda con Adriana. En esa imagen, mi nuera me abrazaba con una sonrisa que entonces creí genuina. Ahora, mirándola desde mi nueva perspectiva, podía ver algo calculador en sus ojos, como si ya estuviera evaluando cuánto podría obtener de esa familia que la recibía con los brazos abiertos. El viernes llegó más rápido de lo esperado. Adriana apareció puntualmente a las 9 de la mañana con los documentos ya preparados para firmar. «Solo necesito su autorización para la transferencia bancaria», me dijo colocando una pluma de oro sobre el papel. Andrés ya coordinó todo con el banco. Su patrimonio líquido es más que suficiente para esta inversión. Firmé. Dios mío, cómo me odio por haber firmado. Pero lo hice pensando en mi hijo, en su futuro, en la posibilidad de que finalmente encontrara la independencia económica que siempre había buscado. 4 millones de pesos desaparecieron de mi cuenta esa misma tarde. Pasaron las semanas y no hubo más noticias sobre la cafetería. Cuando le preguntaba a Adriana por los avances del proyecto, siempre tenía excusas perfectamente razonables. Problemas con los permisos municipales, retrasos en la remodelación del local, complicaciones con los proveedores internacionales. 2 meses después, cuando finalmente logré hablar directamente con Andrés por teléfono,
Descubrí la verdad más amarga. ¿Qué cafetería, mamá? Yo nunca hablé de ninguna cafetería. ¿De qué me estás hablando? Su confusión sonaba genuina. Demasiado genuina. Adriana me dijo que tú habías encontrado una oportunidad de inversión en Polanco. El silencio del otro lado de la línea duró una eternidad. Mamá, necesito colgar. Tengo una reunión muy importante con inversionistas extranjeros. Hablamos después. Colgó. Y después nunca llegó. Esa noche, sentada en mi patio mientras la fuente de cantera sonaba igual que siempre, entendí que había sido víctima de la estafa más cruel, la que ejecuta a alguien que conoce tus debilidades emocionales y las usa para destruirte desde adentro. Los días después de descubrir la verdad sobre el dinero desaparecido, se convirtieron en una tortura silenciosa. Cada mañana despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, pero la realidad me golpeaba al revisar mi estado de cuenta bancario. 4 millones de pesos simplemente evaporados, como si nunca hubieran existido. Adriana dejó de venir a la casa. Sus visitas de martes y viernes, que antes me molestaban tanto, ahora se habían convertido en una ausencia que gritaba su culpabilidad. Cuando marcaba a su teléfono, siempre saltaba el buzón de voz con esa grabación alegre que ahora sonaba como una burla. Hola, no puedo contestar ahora, pero déjame tu mensaje y te devuelvo la llamada lo más pronto posible. Nunca devolvía las llamadas. Andrés tampoco me hablaba. Las pocas veces que logré comunicarme con él, sus respuestas eran cortantes, casi agresivas, como si yo fuera la culpable de algo que no lograba entender. Mamá, ya te dije que estoy muy ocupado. Estamos cerrando una operación de bitcoins muy complicada con inversionistas de Dubái. No tengo tiempo para conversaciones que no llevan a ningún lado. Hijo, solo quiero saber qué pasó con el dinero que... ¿Qué dinero? Ya te expliqué que yo nunca autoricé ninguna transferencia. Si le diste dinero a Adriana sin consultarme, ese es tu problema. No mío. Mi problema. Mi propio hijo me estaba diciendo que haber sido estafada por su esposa era mi problema. La soledad se volvió física, como un peso constante en el pecho que hacía difícil respirar. La casa, que antes se llenaba con las voces de mis nietos los fines de semana, ahora permanecía en un silencio sepulcral. Lucía había dejado de traer a los niños para el pozole dominical. Cuando le pregunté por qué, me dio una respuesta que me partió el corazón. «Ay, mamá, es que últimamente estás muy negativa. Los niños se dan cuenta de estas cosas. Adriana dice que necesitas ayuda profesional, que quizá deberías hablar con alguien sobre, ya sabes, los cambios de la edad. Los cambios de la edad. Como si mi dolor fuera síntoma de demencia senil, no consecuencia de haber sido traicionada por las personas que más amaba. Mi cumpleaños número 69 llegó un martes gris de febrero. Desperté esperando al menos una llamada, un mensaje de texto, cualquier señal de que mi familia recordaba la fecha. Preparé café para 2 por costumbre, aunque sabía que nadie vendría a acompañarme. Julián siempre me traía rosas rojas el día de mi cumpleaños, 24 rosas por cada año que habíamos estado casados. La última vez fueron 48 rosas que todavía conservo secas en mi álbum de recuerdos. El teléfono no sonó en todo el día. A las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre los tejados de Guadalajara, recibí un mensaje de texto de Lucía. «Feliz cumpleaños, mamá. Perdón por no llamar. Estuve ocupada con los niños. Te quiero». Un mensaje de texto. 24 palabras para resumir 69 años de vida. Andrés no mandó nada. Esa noche, mientras comía un pedazo de pastel que había comprado para mí misma en la panadería de la esquina, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a contratar a un investigador privado para averiguar qué había pasado realmente con mi dinero. El detective se llamaba Roberto Mendoza, un hombre de unos 50 años con cara de pocas pulgas pero reputación impecable. Su oficina estaba en el centro histórico de Guadalajara, en un edificio colonial que olía a papel viejo y secretos guardados. «Señora Herrera», me dijo después de escuchar mi historia, «lo que usted describe es un esquema de fraude familiar muy común. Generalmente involucra manipulación emocional, falsificación de documentos y, en muchos casos, complicidad del cónyuge». «¿Complicidad?».
¿Está diciendo que mi hijo sabía lo que estaba pasando? Es una posibilidad que tenemos que considerar. En mi experiencia, estas operaciones requieren acceso a información muy específica sobre el patrimonio de la víctima. Información que normalmente solo conocen los familiares directos. Las palabras de Roberto resonaron en mi cabeza durante días. ¿Era posible que Andrés estuviera involucrado desde el principio? ¿Que su aparente sorpresa por teléfono hubiera sido solo teatro bien actuado? 2 semanas después, Roberto me llamó con noticias que confirmaron mis peores sospechas. Señora Herrera, necesito que venga a mi oficina. Encontré algo que debe ver personalmente. Cuando llegué, Roberto tenía extendida sobre su escritorio una serie de fotografías y documentos bancarios que hicieron que se me revolviera el estómago. Su nuera, Adriana Villanueva, abrió una cuenta bancaria en las Islas Caimán 3 días después de recibir el dinero de usted. La cuenta está a nombre de una empresa fantasma llamada Golden Investments LLC. Me mostró las fotografías. Adriana entrando y saliendo de una sucursal bancaria en la Ciudad de México, firmando documentos, sonriendo mientras completaba transacciones que robaban mi futuro. Pero aquí viene la parte más dolorosa, señora Herrera. Mire estas transferencias. Roberto señaló una serie de movimientos bancarios impresos en papel oficial. Mi corazón se detuvo cuando vi los nombres. Transferencias de la cuenta de Adriana hacia una cuenta personal de Andrés Herrera Villanueva. Su hijo recibió 2.8 millones de pesos de esos 4 millones que usted invirtió. El resto se mantiene en la cuenta offshore de su nuera. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia pura e impotente. Mi propio hijo. La persona por quien había trabajado toda mi vida, por quien había ahorrado cada peso, por quien había sacrificado mis propios sueños y deseos, me había robado con la misma frialdad con la que se roba a un extraño. ¿Hay forma de recuperar el dinero?, pregunté cuando logré recomponerme. Legalmente es muy complicado. Las cuentas offshore están diseñadas precisamente para proteger activos de demandas y procesos legales. Además, tendríamos que probar que usted fue víctima de fraude, no que hizo una inversión voluntaria que salió mal. Pero yo tengo los documentos de la supuesta franquicia, documentos que usted firmó voluntariamente, señora Herrera, sin testigos que confirmen que fue engañada, sin grabaciones de las conversaciones donde le mintieron sobre la naturaleza de la inversión. Es su palabra contra la de ellos. Salí de esa oficina sintiendo que había perdido más que dinero. Había perdido la fe en el amor familiar, en la decencia humana, en la justicia básica que debería proteger a una madre de los hijos que crió con tanto sacrificio. Esa noche, sentada en mi patio bajo las estrellas de Guadalajara, tomé otra decisión que cambiaría mi vida para siempre. Si mi familia había decidido tratarme como una extraña, yo iba a actuar como tal. Al día siguiente, contraté al mejor abogado especialista en derecho familiar de la ciudad, no para recuperar el dinero robado, eso ya estaba perdido, sino para proteger lo que me quedaba. Era hora de que Andrés y Adriana descubrieran que su gallina de los huevos de oro había aprendido a defenderse, y que cuando una mujer de 69 años decide dejar de ser víctima, puede convertirse en algo mucho más peligroso de lo que cualquier depredador familiar podría imaginar. La reunión con mi abogado, el licenciado Fernando Castillo, fue un despertar brutal. Su oficina en la zona rosa de Guadalajara olía a cuero caro y poder, pero sus palabras me devolvieron a una realidad que había estado negando durante meses. No era solo víctima de un fraude, sino de una conspiración familiar mucho más profunda. Señora Herrera, me dijo mientras revisaba los documentos que Roberto había recopilado. Lo que tenemos aquí es un patrón de manipulación sistemática, pero hay algo más que necesita saber antes de decidir cómo proceder. Fernando abrió una carpeta diferente, llena de papeles oficiales con sellos y firmas que no reconocí. Su hijo presentó una solicitud ante un juez familiar hace 6 meses. Está pidiendo que se le declare tutela legal sobre usted por deterioro cognitivo y toma de decisiones financieras irresponsables. Las palabras me golpearon como una bofetada física. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones y que la habitación comenzaba a girar lentamente. ¿Tutela? ¿De qué está hablando?
Es un proceso legal que permite a un familiar tomar control total sobre las finanzas y decisiones importantes de una persona que supuestamente ya no puede valerse por sí misma. Si la solicitud prospera, usted perdería el derecho a manejar su propio dinero, sus propiedades, incluso sus decisiones médicas. Fernando me mostró la documentación. Ahí estaba la firma de mi hijo, clara e inequívoca, solicitando formalmente que se me declarara incapaz de manejar mi propia vida. Según estos documentos, su hijo argumenta que usted ha mostrado signos de confusión mental, que ha realizado transferencias de dinero sin criterio lógico y que necesita protección legal contra personas que podrían aprovecharse de su supuesta vulnerabilidad. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Andrés estaba usando el dinero que me había robado como evidencia de que yo era mentalmente incapaz, pintándose a sí mismo como el hijo preocupado que intentaba protegerme de estafadores, cuando él mismo era el estafador principal. ¿Qué posibilidades tiene de ganar este proceso?, pregunté, aunque parte de mí no quería escuchar la respuesta. Honestamente, son altas. Los jueces tienden a ser conservadores en estos casos. Prefieren proteger a los adultos mayores aunque eso signifique quitarles su autonomía. Además, su hijo contrató a uno de los mejores bufetes especializados en derecho familiar del país. Están invirtiendo mucho dinero en este proceso. Mucho dinero. Mi propio dinero, probablemente. Pero tenemos una ventaja, continuó Fernando. El hecho de que usted haya contratado a un investigador privado y esté aquí hablando conmigo demuestra claridad mental y capacidad de tomar decisiones racionales. Podemos usar eso a nuestro favor. Salí de esa reunión sintiéndome como una criminal fugitiva en mi propia vida. Cada decisión que tomaba, cada movimiento que hacía, podría ser usado como evidencia en mi contra. Si compraba algo costoso, dirían que despilfarraba dinero irresponsablemente. Si me quedaba en casa, argumentarían que me estaba aislando por deterioro mental. Si salía demasiado, afirmarían que no tenía criterio para evaluar situaciones peligrosas. La paranoia se volvió mi compañera constante. Empecé a revisar obsesivamente mi correspondencia, temiendo encontrar citatorios judiciales. Grababa en secreto cualquier conversación telefónica con mis hijos, por si acaso necesitaba evidencia de que mi mente funcionaba perfectamente. Dejé de contestar la puerta cuando no esperaba visitas, por miedo a que fueran trabajadores sociales enviados por el juzgado para evaluar mi estado mental. El golpe final llegó una tarde de marzo, cuando Lucía apareció en mi casa acompañada de una mujer que no conocía. Mi hija tenía los ojos rojos y una expresión de culpabilidad que intentaba disimular con nerviosismo. «Mamá, te presento a la doctora Patricia Ramírez. Es psicogeriatra. Andrés y yo pensamos que sería bueno que hablaras con alguien sobre, ya sabes, cómo te has estado sintiendo últimamente». La doctora Ramírez era una mujer de unos 40 años con sonrisa profesional y mirada calculadora. Llevaba una grabadora digital en su bolso y un cuestionario impreso que reconocí inmediatamente. Era el mismo tipo de evaluación que habían usado con mi vecina doña Carmen antes de declararla incapaz y meterla en un asilo. «Solo son unas preguntas sencillas, señora Herrera», dijo la doctora con esa voz dulce que usan los adultos para hablar con niños. «Nada complicado. Solo queremos asegurarnos de que usted esté bien». Entendí inmediatamente lo que estaba pasando. Esta visita informal era en realidad una evaluación psiquiátrica encubierta, diseñada para recopilar evidencia que Andrés pudiera usar en el proceso de tutela. Cada palabra que dijera, cada reacción que tuviera, sería analizada y potencialmente distorsionada para apoyar la narrativa de que era una anciana confundida que necesitaba supervisión. «Lucía, ¿tú sabías del proceso legal que tu hermano inició contra mí?», pregunté directamente. Mi hija palideció y evitó mi mirada. «Mamá, solo queremos lo mejor para ti. Hemos notado que últimamente estás muy diferente, más desconfiada, más aislada. Adriana dice que...». «Adriana otra vez», explotó finalmente. «¿Desde cuándo las opiniones de una ladrona importan más que mi propia palabra?». La doctora Ramírez tomó notas rápidamente. Probablemente escribió algo como «episodio de agresividad y paranoia hacia la nuera». «Señora Herrera», intervino la psiquiatra,
Entiendo que estos cambios en la familia pueden ser difíciles de aceptar. Es normal que las personas de su edad sientan resistencia cuando sus hijos adultos intentan ayudarlas. ¿Ayudarme? ¿Le parece que robarme 4 millones de pesos es ayudarme? Lucía y la doctora intercambiaron una mirada significativa. Para ellas, mi acusación sobre el dinero robado no era evidencia de un crimen real, sino síntoma de delirios persecutorios típicos del deterioro cognitivo. Mamá, ya hablamos de eso. Andrés nos explicó que tú le diste ese dinero voluntariamente para una inversión que no resultó bien. Él está tan dolido como tú por esa pérdida. ¿Dolido? ¿Dolido mientras transfiere 2.8 millones a su cuenta personal? ¿De qué estás hablando? Eso no es cierto, mamá. Les mostré las fotografías y documentos bancarios que Roberto había recopilado. Lucía los revisó con expresión confundida, mientras la doctora tomaba más notas, probablemente sobre mi obsesión con conspiraciones inexistentes. Esto tiene que ser un error, murmuró Lucía. Andrés jamás haría algo así. Claro que no, respondí con amargura. El niño perfecto que ustedes idolatran es incapaz de mentir, ¿verdad? Mejor crean que su madre se está volviendo loca. La evaluación continuó durante 2 horas más. Preguntas aparentemente inocentes sobre fechas, nombres, rutinas diarias, todas diseñadas para detectar signos de demencia o confusión mental. Yo respondí cada una con precisión absoluta, pero sabía que mi tono defensivo y mi obviado enojo serían interpretados como evidencia de problemas psicológicos. Cuando finalmente se fueron, me quedé sola en mi sala, rodeada del silencio que se había vuelto la banda sonora de mi nueva vida. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí algo más fuerte que tristeza o traición. Sentí furia pura. Esa noche marqué al celular de Andrés. Sonó muchas veces antes de que contestara con voz irritada. ¿Qué pasa, mamá? Son las 11 de la noche. Quiero que vengas a la casa mañana. Necesitamos hablar. No puedo. Tengo compromisos de trabajo que no puedo cancelar. Estoy manejando una cartera de inversiones en criptomonedas por valor de 50 millones de dólares. Pues cancélalos. O vienes mañana, o nunca más vuelves a poner un pie en esta casa. Hubo un silencio largo. Me estás amenazando. Te estoy informando. Tienes 24 horas para decidir si quieres ser mi hijo o mi enemigo. Ya no hay término medio. Colgué antes de que pudiera responder. Era hora de que mi familia aprendiera que la mujer dulce y sumisa que habían conocido durante 69 años había muerto la noche de Halloween, y la que había nacido en su lugar no tenía nada que perder. Andrés llegó a las 2 de la tarde del día siguiente, conduciendo su BMW negro que había comprado con una parte de los dividendos de las inversiones familiares que yo había financiado durante años. Lo vi estacionarse desde la ventana de mi recámara y sentí una mezcla extraña de amor maternal y asco profundo. Era mi hijo, la criatura que había crecido en mi vientre, pero también era el hombre que me había traicionado con una frialdad que jamás creí posible. Bajé las escaleras despacio, preparándome mentalmente para la conversación más difícil de mi vida. Andrés entró usando su llave, como si nada hubiera cambiado, como si seguir teniendo acceso libre a mi casa fuera su derecho natural y no un privilegio que podía revocarse. «Mamá, espero que esto sea importante», dijo sin siquiera saludarme, revisando su reloj dorado. Tuve que posponer una videoconferencia con inversionistas japoneses que están moviendo capital hacia el mercado de oro digital. Lo observé mientras hablaba. Llevaba un traje italiano que costaba más que el salario mensual de muchas familias trabajadoras, zapatos de cuero que brillaban como espejos y una actitud de superioridad que me resultaba completamente extraña. ¿Cuándo se había convertido mi hijo en esta versión de sí mismo? ¿Cuándo había aprendido a hablarle a su madre como si fuera una empleada que le hacía perder el tiempo? «Siéntate, Andrés», le dije señalando el sofá de la sala. «Prefiero quedarme de pie. Como te dije, tengo compromisos importantes». «Siéntate», repetí, esta vez con un tono que no admitía discusión. Algo en mi voz debió alertarlo, porque finalmente se sentó, aunque mantuvo esa postura tensa de quien está listo para salir corriendo en cualquier momento. Saqué la carpeta que Fernando Castillo me había preparado y la coloqué sobre la mesa de centro, entre nosotros. Contenía copias de todos los documentos bancarios,
las fotografías de Adriana en el banco, los registros de transferencias a cuentas offshore y, lo más importante, la solicitud de tutela que él había presentado contra mí. «Explícame esto», dije, abriendo la carpeta en la página donde aparecía su firma solicitando mi incapacitación legal. Andrés palideció visiblemente. Durante unos segundos, el ejecutivo seguro de sí mismo desapareció y pude ver al niño asustado que había sido cuando lo regañaba por romper algo o mentir sobre sus calificaciones. «¿Cómo conseguiste eso?», preguntó con voz temblorosa. «Esa no es la pregunta correcta, hijo. La pregunta es, ¿por qué mi propio hijo está intentando declararme mentalmente incapaz para robarme lo que me queda de patrimonio? Yo no estoy intentando robarte nada», respondió, pero su voz ya no tenía la autoridad de antes. «Ese proceso es para protegerte de ti misma. Has estado tomando decisiones financieras muy cuestionables últimamente. La hipocresía de esa declaración me quitó el aliento. Ahí estaba, usando mi propio dinero robado como evidencia de mi incapacidad mental, pintándose como el hijo preocupado que solo quería protegerme. Decisiones cuestionables como darle 4 millones de pesos a tu esposa para una inversión fantasma. Tú le diste ese dinero voluntariamente. Nadie te obligó. Bajo engaños. Me mintieron sobre la naturaleza de la inversión. Eso es tu versión de los hechos, mamá. No tienes pruebas de que alguien te haya engañado». Abrí la carpeta en las páginas donde aparecían las transferencias bancarias a su cuenta personal. «¿Y esto qué es, Andrés? ¿También es mi versión de los hechos?». Esta vez, el silencio fue largo y pesado. Andrés miró los documentos con expresión de animal acorralado, buscando desesperadamente una explicación que pudiera sonar convincente. «Adriana me pidió que la ayudara a manejar esos fondos temporalmente. Hay regulaciones fiscales muy complicadas para las inversiones internacionales. Necesitaba usar una cuenta nacional para facilitar las transferencias. ¿Y por qué el dinero sigue en tu cuenta después de 2 meses? ¿Porque el proyecto se complicó? Estamos buscando alternativas de inversión que ofrezcan mejor rendimiento. Mi contacto en Dubái me está ayudando a explorar oportunidades en el mercado de criptomonedas que podrían multiplicar el capital inicial». Mentía con la fluidez de alguien que había perfeccionado el arte del engaño durante años. Pero yo ya no era la madre ingenua que creía cada palabra de su hijo perfecto. «Andrés, tengo 69 años, no 99. Mi mente funciona perfectamente y entiendo muy bien lo que está pasando aquí». Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al patio. Desde ahí podía ver el jardín que Julián y yo habíamos plantado juntos, los rosales que florecían cada primavera sin falta, la fuente de cantera que había sido nuestro regalo de aniversario número 20. «Tú y tu esposa decidieron que yo era una anciana tonta con demasiado dinero y muy poco criterio. Planearon sistemáticamente robarme, primero con engaños, después con procesos legales diseñados para quitarme el control de mi propia vida. Mamá, estás siendo paranoica. No me interrumpas», grité, sorprendiéndolo y sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi voz. «Durante 69 años he escuchado pacientemente a todo el mundo. Hoy vas a escucharme tú». Andrés se hundió en el sofá, finalmente entendiendo que esta conversación no iba a desarrollarse como él había esperado. «Trabajé durante 40 años junto a tu padre para construir este patrimonio. Viví en casas más pequeñas de las que podíamos permitirnos para ahorrar dinero para tu educación. Me puse ropa usada durante décadas para que tú pudieras vestirte bien y no sentirte inferior a tus compañeros de clase». Las palabras salían de mí como un río que hubiera estado contenido demasiado tiempo. «Cuando tu padre murió, podría haber vendido todo y haberme ido a vivir mi vida tranquilamente a cualquier lugar del mundo. Pero me quedé aquí, cuidando el patrimonio familiar, manteniéndolo intacto para que ustedes tuvieran seguridad económica cuando yo ya no estuviera. Mamá, todavía no termino. Pagué la universidad de Lucía cuando su esposo se quedó sin trabajo. Financié tu maestría en finanzas internacionales. Cubrí los gastos médicos de mis nietos cuando tuvieron problemas de salud. Nunca, en toda mi vida, les negué nada que estuviera en mis posibilidades darles. Me di vuelta para mirarlo directamente a los ojos. Y ustedes me pagaron con traición, mentiras y una conspiración para declararme loca y quitarme todo lo que me queda». Andrés tenía lágrimas en los ojos, pero no sabía si eran de genuino arrepentimiento o de frustración por haber sido descubierto.
No era mi idea, mamá. Todo esto fue plan de Adriana. Ella me convenció de que tú estabas perdiendo facultades mentales, de que alguien podía aprovecharse de ti si no interveníamos a tiempo. ¿Y el dinero en tu cuenta? ¿También eso fue idea de ella? Ella me dijo que era temporal, que necesitaba proteger los fondos mientras encontrábamos la mejor oportunidad de inversión. Yo pensé que realmente estaba cuidando tus intereses. Más mentiras. O tal vez verdades a medias, que pueden ser peores que las mentiras completas porque contienen suficiente realidad para parecer creíbles. Andrés, voy a hacerte una pregunta muy simple y quiero una respuesta honesta. ¿Tú crees en el fondo de tu corazón que yo he perdido mis facultades mentales? El silencio se extendió durante casi un minuto. Pude ver la lucha interna en su rostro, el conflicto entre admitir que había participado conscientemente en un fraude o mantener la ficción de que había estado protegiendo a una madre incompetente. No, susurró finalmente. No creo que hayas perdido tus facultades. Entonces reconoces que el proceso de tutela es fraudulento. Sí. Y reconoces que el dinero fue obtenido mediante engaños. Sí. Por primera vez en meses, sentí que estaba hablando con mi verdadero hijo, no con la versión corrupta que Adriana había ayudado a crear. Muy bien. Ahora tienes una oportunidad de elegir quién quieres ser, el hombre que crié para que fuera honorable, o el cómplice de una estafadora que casualmente se casó con él. Andrés se cubrió la cara con las manos. Su llanto era silencioso pero genuino. No sé cómo arreglar esto, mamá. Las cosas se salieron de control y ahora no sé cómo detenerlas. Empiezas devolviendo el dinero que tienes en tu cuenta. Después retiras la solicitud de tutela. Y finalmente, decides si tu matrimonio vale más que tu integridad. Adriana va a enloquecerse si hago eso. Ella ya gastó parte del dinero en... No me importa en qué lo gastó. Ese dinero no era suyo para gastar. Lo miré durante un largo momento, viendo realmente a mi hijo por primera vez en años. Debajo del traje caro y la actitud arrogante, todavía estaba el niño que había criado con tanto amor y esperanza. Tienes 3 días para decidir, Andrés. O arreglas esto, o yo voy a arreglarlo de una manera que no te va a gustar nada. Los 3 días que le di a Andrés se convirtieron en una cuenta regresiva hacia mi propia liberación. Cada hora que pasaba sin noticias suyas, era una confirmación más de que había elegido proteger a su esposa, en lugar de hacer lo correcto con su madre. Para el mediodía del tercer día, cuando mi teléfono seguía en silencio, supe que había llegado el momento de ejecutar el plan que había estado desarrollando con Fernando Castillo. La primera llamada fue al banco principal, donde mantenía mis cuentas de ahorros e inversiones. Pedí hablar directamente con el director, el licenciado Mauricio Vega, quien conocía a mi familia desde que Julián y yo éramos clientes jóvenes con sueños más grandes que nuestros recursos. «Señora Herrera, es un placer escucharla», me dijo con esa calidez profesional que reservaba para los clientes que manejaban carteras millonarias. «¿En qué puedo ayudarla? Necesito congelar todas mis cuentas inmediatamente. También quiero revocar cualquier poder notarial o autorización que haya otorgado a terceros para acceder a mis fondos». Hubo una pausa incómoda. «Señora, entiendo su preocupación, pero debo informarle que su hijo, el ingeniero Andrés Herrera, presentó documentación esta mañana solicitando acceso a sus cuentas por motivos de emergencia familiar. Mi sangre se congeló. Andrés había decidido acelerar sus planes, probablemente presionado por Adriana cuando descubrieron que yo estaba investigando sus actividades. ¿Qué tipo de documentación? Un poder notarial temporal, avalado por un dictamen médico que sugiere deterioro cognitivo por su parte. Según el documento, usted ya no tiene capacidad para tomar decisiones financieras importantes. La doctora Ramírez. Su visita informal había sido exactamente lo que sospeché. Una evaluación diseñada para generar el documento médico que Andrés necesitaba para acceder a mi dinero sin esperar el proceso judicial formal. Licenciado Vega, ese documento es fraudulento. Yo no he autorizado ningún poder notarial y mi capacidad mental es perfecta, como puede comprobar en esta misma conversación. Señora Herrera, entiendo su posición, pero el banco tiene protocolos muy estrictos. Cuando recibimos documentación médica indicando incapacidad cognitiva, estamos obligados a proteger los intereses del cliente.
aunque el cliente en cuestión no esté de acuerdo. Era una pesadilla kafkiana. El sistema diseñado para protegerme estaba siendo usado para destruirme, y mi propia lucidez mental se interpretaba como evidencia de confusión. Muy bien, le dije con voz firme. Quiero que sepa que voy a demandar personalmente a este banco si permite que alguien acceda a mis fondos sin mi autorización expresa. Tengo abogados que van a hacer que esta institución pague muy caro por participar en un fraude familiar. Señora, no hay necesidad de amenazas. No es una amenaza, licenciado. Es una promesa. Colgué y inmediatamente marqué a Fernando Castillo. Fernando, necesito una orden judicial de emergencia para proteger mis activos. Mi hijo está intentando acceder a mis cuentas usando documentación fraudulenta. Entendido. Puedo tener una orden temporal en 2 horas, pero necesito que venga inmediatamente a mi oficina para firmar los documentos. Mientras me preparaba para salir, sonó el timbre de mi casa. A través de la mirilla vi a Adriana parada en mi puerta. Pero esta vez no llevaba su sonrisa falsa ni su actitud de superioridad. Su rostro mostraba pánico puro. Abrí la puerta, pero mantuve la cadena de seguridad puesta. ¿Qué quieres, Adriana? Necesitamos hablar, señora María. Creo que hay un malentendido muy grave sobre algunas transacciones financieras. No hay malentendido. Hay un robo. Y hay una estafadora parada en mi puerta. Por favor, déjeme explicarle. Todo tiene una explicación lógica. La miré a través de la rendija de la puerta. Su maquillaje perfecto no podía ocultar las ojeras ni el temblor en sus manos. Evidentemente, Roberto Mendoza había hecho más que solo investigar. También había alertado a las autoridades correspondientes sobre el movimiento de dinero hacia cuentas offshore. La única explicación que acepto es la devolución completa de mi dinero y tu salida permanente de nuestras vidas. Eso no es posible. El dinero ya está comprometido en inversiones que no pueden liquidarse inmediatamente, pero puedo garantizarle que recuperará cada peso con intereses sustanciales. Más mentiras, pero esta vez pronunciadas con la desesperación de alguien que sabe que su castillo de naipes está a punto de colapsar. Adriana, voy a decirte algo una sola vez. Tienes 24 horas para devolver cada peso que robaste. O voy a hacer que te arresten por fraude, estafa y manipulación de adultos mayores. Tu cara va a aparecer en todos los periódicos de Guadalajara como la mujer que robó a su propia suegra. Usted no puede hacerme eso. Yo tengo derechos. Tú tenías derechos cuando eras parte de esta familia. Los perdiste cuando decidiste convertirte en una criminal. Cerré la puerta y me recargué contra ella, sintiendo cómo mi corazón latía con una fuerza que no experimentaba desde hacía años. No era miedo lo que sentía, sino una especie de energía salvaje, como si hubiera estado durmiendo durante décadas y finalmente estuviera despertando. El viaje a la oficina de Fernando fue revelador. Guadalajara se veía diferente desde mi nueva perspectiva, más brillante, más llena de posibilidades. Era como si hubiera estado viendo la ciudad a través de un filtro gris durante años, y de repente alguien hubiera limpiado el cristal. Fernando ya tenía todos los documentos preparados cuando llegué. María, logré la orden de protección temporal. Ningún banco puede permitir acceso a sus cuentas sin su presencia física y autorización directa. También presenté una denuncia penal contra su nuera por fraude y lavado de dinero. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que Adriana Villanueva va a ser arrestada en las próximas 48 horas. El movimiento de fondos hacia cuentas offshore sin declarar ante la autoridad fiscal constituye un delito federal muy serio. Puede enfrentar hasta 10 años de prisión. Por primera vez en meses, sonreí genuinamente. ¿Y Andrés? Su situación es más complicada. Técnicamente, él recibió transferencias de dinero de su esposa, no directamente de usted. Podemos demostrar que participó en el esquema, pero será más difícil probar intención criminal directa. No quiero que vaya a la cárcel, dije sin dudarlo, pero sí quiero que entienda las consecuencias de sus decisiones. Esa noche, mientras cenaba sola en mi patio bajo las estrellas, recibí una llamada de Andrés. Su voz sonaba quebrada, desesperada. Mamá, por favor, necesito que detengas todo esto. Adriana está histérica. Dice que van a arrestarla mañana. Es probable. El fraude es un delito grave, hijo.
Pero esto va a destruir nuestro matrimonio, mi reputación profesional, todo lo que hemos construido. Ustedes destruyeron eso cuando decidieron robarme. Yo solo estoy aplicando las consecuencias. Te devuelvo el dinero, todo, hasta el último peso. Pero por favor, retira la denuncia. ¿Todo el dinero? ¿Incluyendo lo que Adriana gastó? Sí, todo. Venderé mi carro. Liquidaré mis inversiones personales. Pediré préstamos si es necesario. Pero devuelvo todo. Lo pensé durante un largo momento. Parte de mí quería ver a Adriana enfrentar las consecuencias completas de sus acciones. Pero otra parte, la madre que todavía amaba a su hijo a pesar de todo, sabía que arruinar completamente su vida no me devolvería mi dinero ni mi dignidad. Muy bien, tienes 72 horas para transferir los 4 millones completos a mi cuenta. Cuando confirme que el dinero está ahí, retiraré la denuncia contra Adriana. ¿Y después? Después, tu esposa y tú van a firmar un documento legal renunciando a cualquier derecho sobre mi patrimonio, presente o futuro, y van a mudarse lejos de Guadalajara. No quiero volver a verla jamás. Mamá, no hay discusión, Andrés. Esos son mis términos. Tómalos o déjalos. Colgué antes de que pudiera responder. 3 días después, mi cuenta bancaria mostraba el saldo completo nuevamente. Andrés había vendido su BMW, liquidado su cartera de criptomonedas y vaciado sus cuentas de inversión para cumplir con mi ultimátum. Pero lo más importante no era el dinero recuperado. Era la sensación de poder que había redescubierto después de décadas de permitir que otros tomaran decisiones por mí. Por primera vez en mi vida adulta, había luchado por mí misma y había ganado. El día que Andrés y Adriana vinieron a firmar los documentos de renuncia a mi patrimonio, la atmósfera en mi casa se sentía densa como antes de una tormenta. Los había citado a las 3 de la tarde, hora en que el sol de Guadalajara entra por las ventanas del comedor y llena la casa de esa luz dorada que siempre me había transmitido paz. Pero ese día, la luz parecía exponer cada grieta, cada fractura irreparable en lo que una vez había sido una familia. Fernando Castillo llegó media hora antes con su maletín de cuero y esa expresión seria que adoptaba para los momentos más delicados de su trabajo. Habíamos repasado el contenido de los documentos varias veces durante la semana anterior. Una renuncia irrevocable a cualquier derecho hereditario, una prohibición legal de acercarse a menos de 100 metros de mi domicilio, y una cláusula específica que los obligaba a mudarse fuera del estado de Jalisco en un plazo no mayor a 30 días. María, ¿estás segura de que quiere incluir la cláusula de destierro? Me había preguntado Fernando durante nuestra última reunión. Es bastante extrema y podría complicar las relaciones familiares a largo plazo. Las relaciones familiares ya están destruidas, Fernando. Lo que estoy haciendo es protegerme de futuras manipulaciones. Cuando sonó el timbre a las 3 en punto, mi corazón se aceleró pero mi mente permaneció clara. Había pasado demasiados años permitiendo que las emociones nublaran mi juicio. Ya no más. Andrés entró primero, y me impactó ver cómo había cambiado en las últimas semanas. El ejecutivo seguro de sí mismo había desaparecido, reemplazado por un hombre que parecía haber envejecido 5 años en pocas semanas. Su traje, aunque seguía siendo caro, se veía arrugado. Sus ojos tenían la mirada perdida de alguien que había apostado todo y había perdido. Adriana vino detrás de él, y la transformación era aún más dramática. La mujer que una vez había entrado a mi casa como una reina conquistadora ahora parecía una refugiada. Su cabello, siempre perfectamente peinado, estaba recogido en una cola de caballo descuidada. No llevaba maquillaje, y sin él se veía años mayor y mucho más vulnerable. «Hola, mamá», murmuró Andrés, evitando mi mirada. «Señora Herrera», me saludó Adriana con voz apenas audible. «Siéntense», les dije, señalando las sillas que había colocado estratégicamente al otro lado de la mesa del comedor, de manera que quedaran de frente a mí y a Fernando, como acusados frente a un tribunal. Fernando abrió su maletín y extrajo 3 copias de cada documento. Los papeles se veían imponentes con sus sellos oficiales y membrete legal, pero para mí representaban algo mucho más importante que formalidades jurídicas. Representaban mi liberación. Antes de que firmen, les dije, quiero que entiendan exactamente lo que está pasando aquí.
Esto no es solo una renuncia a dinero o propiedades. Es el fin de ustedes como parte de mi familia. Adriana comenzó a llorar silenciosamente. Eran lágrimas genuinas, no el llanto manipulador que había usado tantas veces para conseguir lo que quería. Señora María, yo sé que cometí errores terribles, susurró, pero por favor, no nos obligue a irnos de Guadalajara. Esta es nuestra ciudad. Aquí están nuestros trabajos, nuestros amigos. Debiste pensar en eso antes de robarme. Le respondí sin una pizca de compasión en mi voz. No era mi intención lastimar a nadie. Solo quería tener seguridad económica. Vengo de una familia muy pobre, señora. Usted no sabe lo que es crecer sin nada. Yo tampoco tuve nada cuando era joven, Adriana. Julián y yo construimos este patrimonio centavo por centavo, trabajando 18 horas al día durante décadas. La diferencia es que nosotros lo hicimos honestamente. Fernando carraspeó suavemente, recordándonos que estábamos ahí para un procedimiento legal, no para sesiones de terapia familiar. Señor Herrera, señora Villanueva, necesito que lean cuidadosamente cada cláusula antes de firmar. Una vez que estos documentos estén firmados y notariados, serán legalmente vinculantes e irreversibles. Andrés tomó el primer documento con manos temblorosas. Era la renuncia a derechos hereditarios, un texto de 3 páginas que básicamente lo eliminaba de mi testamento de manera permanente. Mamá, ¿realmente quieres que firme esto?, me preguntó con voz quebrada. Soy tu hijo. Cometí errores, pero sigo siendo tu hijo. Por primera vez en toda esta pesadilla, sentí que mi resolución flaqueaba. La voz no era la del ejecutivo arrogante que había intentado estafarme, sino la del niño que había criado con tanto amor, el mismo que me abrazaba cuando tenía pesadillas y me decía que era la mejor mamá del mundo. Pero entonces recordé la solicitud de tutela, los documentos legales en los que había pedido que me declararan mentalmente incapaz, y mi corazón se endureció nuevamente. Firmaste tu propia expulsión cuando decidiste traicionarme, Andrés. Yo solo estoy haciendo oficial lo que tú ya hiciste en la práctica. Él leyó el documento completo, línea por línea, como si esperara encontrar alguna escapatoria legal que le permitiera mantener al menos una conexión futura conmigo. Cuando llegó al final, donde estaba el espacio para su firma, se quedó inmóvil durante varios minutos. ¿Qué va a pasar con mis hijos si los tengo en el futuro?, preguntó finalmente. ¿Tampoco van a conocer a su abuela? Esa pregunta me dolió más de lo esperado. La posibilidad de tener nietos que nunca conocería, de que mi linaje continuara sin mí, era un precio que no había considerado completamente al diseñar mi venganza. Eso dependerá de ti, le respondí. Si algún día demuestras que puedes ser el hombre íntegro que creí haber criado, podríamos reconsiderar algunos aspectos de estos acuerdos, pero eso será una decisión mía, no un derecho tuyo. Andrés firmó con la letra temblorosa de alguien que está firmando su propia sentencia de muerte social. Después le pasó los documentos a Adriana, quien los firmó sin siquiera leerlos, resignada a aceptar cualquier castigo que le impusiera. El notario que Fernando había traído para oficializar las firmas terminó su trabajo en silencio profesional. Era un hombre mayor que probablemente había presenciado miles de tragedias familiares similares, y su expresión neutra sugería que había aprendido a no juzgar las decisiones de sus clientes. Cuando todos los documentos estuvieron firmados, sellados y oficializados, Fernando los guardó cuidadosamente en su maletín. Era como ver cómo archivaban los restos de una relación que había durado 45 años, desde el día que nació Andrés hasta este momento de ruptura definitiva. Tienen 30 días para mudarse de Jalisco, les recordé. Si después de esa fecha siguen en el estado, enfrentarán consecuencias legales adicionales. Andrés y Adriana se levantaron para irse, pero antes de llegar a la puerta, mi hijo se detuvo y se dio vuelta para mirarme una última vez. Mamá, quiero que sepas que entiendo por qué estás haciendo esto. Y quiero que sepas que a pesar de todo, yo sí te amo. Sus palabras me atravesaron como dagas. Por un momento, estuve tentada a correr hacia él, abrazarlo y decirle que podíamos encontrar una manera de arreglar todo. Pero la mujer que había sido traicionada tantas veces ya no era la misma que había criado a ese niño. Si me amaras de verdad, Andrés,
Jamás habrías permitido que llegáramos a este punto, le respondí. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé sola en mi comedor con Fernando, rodeada de un silencio que se sentía completamente diferente al de los últimos meses. No era el silencio pesado de la traición y la humillación, sino algo más ligero, más limpio. ¿Cómo se siente?, me preguntó Fernando mientras empacaba sus cosas. Como respirar por primera vez en años, le respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era completamente cierto. Esa noche, por primera vez desde Halloween, cené en mi comedor formal en lugar de la cocina. Puse la mesa con la vajilla de porcelana que había heredado de mi madre. Encendí velas, y me serví una copa del vino caro que Julián había estado guardando para una ocasión especial, que nunca llegó. La ocasión especial era esta: el primer día del resto de mi vida, libre de manipuladores, libre de mentiras, libre de la carga de amar a personas que habían decidido odiarme. Mientras cenaba sola bajo la luz de las velas, brindé silenciosamente por la mujer que había sido capaz de defenderse cuando nadie más lo haría por ella. Y por primera vez en décadas, esa mujer era yo.